Que la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Estamos agradecidos con Dios por el hermoso privilegio que tenemos esta noche de poder contactarnos y comunicarnos a través de este medio. Damos gracias a Dios por toda la bendición que hemos tenido y queremos esta noche seguir en el tema que hemos estado hablando, y hoy vamos a hablar acerca de la fe versus ídolos. ¿Qué tienen que ver los ídolos o qué son ídolos? Y eso lo vamos a ver abriendo la palabra del Señor en el libro de los Jueces, capítulo 17 del libro de los Jueces. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Dios es un Dios bueno, poderoso, y su palabra nunca regresará vacía. Pues su promesa es que Dios pondría toda gracia para que su palabra corra y fuese glorificada y que pudiera traer una tremenda bendición a nosotros. En el capítulo 17, verso 5 de Jueces, la palabra del Señor dice así: Este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Dónde estriba el problema? El problema está cuando todo mundo quiere hacer lo que bien le parece. En este pasaje vemos de que no había rey, entonces cada uno hacía lo que bien le pareciera. Cuando una persona no reconoce autoridad, no se sujeta a nada, no se sujeta a nadie. Entonces, ¿qué le queda? Hace lo que bien le parece, hace lo que considera que es mejor, y no necesariamente, porque mire, hermano, para que una persona sea bendecida, necesita primeramente reconocer una autoridad. Los pastores no están solamente de adorno. O sea, estoy hablando de ministerios responsables que no predican por dinero, sino que atendiendo al llamado de Dios en sus vidas, han hecho una labor muy importante, como es el predicar la palabra del Señor. Eso nos lleva a lo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Se recuerda usted cuando le dijo: ocúpate en la enseñanza, en la exhortación, ocúpate en este tipo de cosas? También le dijo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la predicación? Llamar la atención para que la persona entienda, para que la persona acuda al llamado de Dios cuando su palabra es expuesta. Ese es el objetivo de la predicación. La predicación no es solamente informarle a usted sobre un tema. La predicación lleva una finalidad, es llevar al oyente a una reflexión y que acuda al llamado de Dios. Ese es el objetivo de la predicación. No es solo traer información, porque de nada nos serviría a nosotros conocer sobre este o aquel tema si nunca lo vamos a poner en práctica, si nunca vamos a desarrollar lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Y en este pasaje es muy interesante porque quiero que observemos algunos aspectos que son muy, muy poderosos. Por ejemplo, ¿cuál era la relación o de dónde nace la idolatría? ¿Por qué nace la idolatría? ¿Qué es idolatría? Nace precisamente de la religión cananea.
Los cananeos eran por ende muy religiosos y tenían una diversidad de ídolos habidos y por haber. Esta religión cananea ejerció una atracción tan poderosa sobre el pueblo judío. Un pueblo judío que era seminómada. En el sentido, seminómada era que no era un nómada total, sino había aprendido, por ejemplo, en el desierto, ellos conocían algunos aspectos, pero no lo conocían todo. Recuérdense que Israel viene de ser cautivo casi 400 años, ¿no? Y entonces en esos 400 años se habían acostumbrado al servicio, a ser esclavos. Entonces cuando salen del cautiverio y se van al desierto, era un pueblo que estaba en ansias de conocer algunos aspectos que eran muy interesantes. Ahí aparece la religión cananea, y la religión cananea ejerció una influencia poderosísima sobre el pueblo de Israel. Por supuesto, Dios les había advertido de que no fueran a adorar los dioses ajenos a la tierra en la cual iban a entrar. O sea, Dios, que conoce el futuro, les advierte y les dice: ustedes se van a cuidar de no imitar, se van a cuidar de no hacer ese tipo de cosas. Entonces, esto tiene mucho que ver con la influencia que el mundo ha ejercido sobre nuestros jóvenes. De tal manera que la mayoría de jovencitos, los millennials, que han nacido dentro del cristianismo, muchos de los jovencitos que hoy por hoy, estamos hablando aproximadamente de 25 años para atrás, estos jovencitos que han nacido en el Evangelio, muchos de ellos han nacido en cuna cristiana. O sea que cuando papá y mamá tuvieron su bebé, ya eran cristianos. Entonces se supone que el niño o niña nace dentro de la cúpula cristiana. Y entonces, ¿dónde ejerce el mundo la presión? En que los jóvenes quieren conocer el mundo. Porque de alguna manera el diablo se las ha ingeniado para que despertar la curiosidad en ellos de que se han perdido de algo. Mire, joven, usted que me escucha, si usted nació en una vida cristiana y se ha mantenido sirviendo a Dios, usted no tiene nada que andar buscando en el mundo. Y déjeme decirle algo: usted no se ha perdido de nada bueno en el mundo. En el mundo no hay nada, absolutamente nada bueno. Todo se encuentra en Dios. Pero como esa es la curiosidad y la presión que ejerce, solo tenemos que poner a la muestra un botón: las modas. Es increíble cómo las modas del mundo están influenciando a nuestros jóvenes. De tal manera que aún ahora hasta los viejos, pastores viejos, hombres viejos, tratando de imitar la ropa que se ponen los jovencitos. Y esa influencia es la que ha hecho grandes problemas a nuestra sociedad cristiana. De tal manera que ahí vemos los mismos viejos dándole el mal ejemplo a los patojos. ¿Qué podemos esperar de los jóvenes si están en la curiosidad? Es más, por ahí he sabido y hemos sabido que padres han acompañado a sus hijos a las discotecas, porque como se supone que nacieron en la cuna cristiana, entonces para que conozcan el mundo, dicen ellos. Conocí a una señora en particular que ella misma llevaba a sus hijas a las discotecas para que bailaran, y ella misma estaba ahí y se echaban los traguitos y todo el asunto. ¿Cómo lo supe? Por la narración de otra persona que les conocía a ellos. Hoy por hoy, sus hijas han sido el dolor de cabeza de la misma madre. ¿Quién tuvo la culpa de que ellas desarrollaran una vida promiscua? ¿Quién tuvo la culpa de que ellas desarrollaran una vida de esa naturaleza? Ella misma. Pues en el afán de que conocieran el mundo, lo conocieron y muy bien. Yo creo que superaron a los mismos mundanos. Y ese es el problema. Cuando la presión comienza a llegar, comienza a ejercer presión, entonces los muchachitos quieren conocer el mundo.
Oíamos por ahí a un pseudo predicador que decía de que el que no había probado la marihuana no sabían de qué no se habían perdido, de lo que se habían perdido. Digo yo, se requiere tener acerín en el cerebro para predicar algo semejante. Despertar la curiosidad en el montón de jovencitos. Si el pastor también dice que el fumar marihuana era algo extraordinario, hay que probar, ¿verdad? Y como la curiosidad mató al gato. Entonces, muchos de los viciosos, recuérdense que para el vicio solamente es una probadita y se quedó. Si le gustó, se quedó y se arruinó. Esa era la influencia cananea sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quería imitar lo que estaba viendo. Prueba de ello que cuando piden rey era porque vieron que todos los demás tenían rey. Pues ellos también querían rey, ¿verdad? Entonces eso pasa mucho. Alguien comienza a dar malos ejemplos y pone en su iglesia luces de colores, música rock y el pelo. Bueno, ahora ya el pelo largo creo que ya pasó de moda, ¿verdad? Ahora son cortes tan raros, hermano. La ropa como que el tigre los agarró antes de subirse al púlpito y les pegó pero, hermano, arañada, hermano. Y verdad, y los que nos están viendo dicen, no, eso no me interesa a mí, yo no quiero saber nada de eso, claro. ¿Y qué le va a interesar? La santidad de alguna manera tiene que entrar por algún lugar. Aunque no es el tema, creo que es pertinente notar de que tenemos que tener cuidado con la influencia que está viniendo a nosotros. Y de alguna manera, ese era el punto que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es la influencia que el mundo está ejerciendo sobre la congregación? ¿Cuál es la influencia que el mundo está ejerciendo sobre la iglesia? La iglesia debe caminar al ritmo de Dios. Mire, hermano, era la iglesia, la Biblia, la que le enseñaba moral al mundo. Hoy el mundo es el que le está enseñando moral a la iglesia. Cómo debe comportarse, cómo debe de hablar, cómo debe vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos pastores que dicen, no hay que ser tan duros porque vivimos en atmósferas diferentes. Mire, hermano, la santidad no ha pasado de moda. Ser santo porque yo soy santo y eso no lo puedo evitar. Sin santidad nadie verá al Señor. Están en el mundo, pero no son del mundo. Si alguno dice que está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno dice que está en Cristo, dice el apóstol Juan, debe de andar como él anduvo. Y hay un montón de versículos que podríamos enumerar para darnos cuenta de que la Biblia exige un tipo de comportamiento. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y es ahí donde tenemos que tratar de entender, hermano, lo que la palabra de Dios nos quiere decir. O sea, el problema estriba precisamente eso. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora resulta que en las congregaciones la gente quiere hacer lo que bien le parece. Y si no están de acuerdo con lo que cierta familia opina o dice, entonces mejor agarran sus maletas y se van a otro lado. Gente que nunca ha puesto en orden su vida y andarán como es el tamo que los arrebata el viento de un lado para otro porque nunca han querido afirmar su vida. El riesgo en esto es según como dice Tesalonicenses, capítulo 2. Por cuanto desecharon la verdad, Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira y se pierdan. Cuando una persona está jugando, cuando una persona no se define, cuando una persona no pone el asunto formal, hermano, es más probable que termine en el error y se pierda definitivamente. Es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia dice. Hay un montón de opiniones al respecto, que no es así, que esto y lo otro. La influencia en la idolatría es terrible. Pero entrando en el pasaje, ya vimos que la influencia que ejercía los cananeos sobre el pueblo de Israel era poderosa. La influencia que el mundo está ejerciendo sobre la iglesia es poderosa, hermano. Sí, asómbrese. Hay iglesias que uno no sabe qué son ya.
O sea, la gente que se congrega ahí, hermano, no tienen una definición como cristianos. Gloria a Dios. Antes los discípulos se distinguían y por eso se llamaron cristianos, porque se distinguían seguidores de Cristo. Hoy los que dicen ser cristianos distan mucho de ser lo que dicen que son, ¿verdad? Hablan como habla el mundo, visten como viste el mundo, hacen lo que hace el mundo. ¿Qué diferencia hay? Por eso que muchos que no se han convertido a la fe prefieren quedarse como están. Pues, ¿cuál es la diferencia? Mejor siguen en el camino en el que van. Si resulta que los que dicen tener la verdad están igual o peor que ellos. Y en eso estriba precisamente lo que es esto. Mire, empezando desde el versículo 1, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues te lo devuelvo. Es increíble. Del monte de Efraín, Efraín significa fructífero. Hay gente que Dios la ha bendecido de tal manera, hermano, que ya no puede distinguir una cosa de la otra. Les va bien, tan bien les va económicamente, que tienen trabajo, están solventes económicamente, pueden respirar más tranquilos, pueden tener darse algunos sus gustitos. Dios los ha bendecido. Y por eso comienzan a hacer cosas que no deben. Una de ellas, en este pasaje, era hacer una talla de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Gloria sea el nombre del Señor. Este hombre Micaía tuvo su casa de dioses, la llenó de efod y de terrafines. El efod era una vestimenta única y exclusivamente para el sacerdote que ministraba en el tabernáculo. Única y exclusivamente para el sacerdote. Pero a este señor Micaía se le ocurrió que ya como alguien dijo por ahí, con el dinero baila el perro. Hay gente que como creen que con dinero todo se resuelve y con el dinero manda. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay gente, hermano, que gobiernan al pastor, no el pastor gobierna a la iglesia. Mira, y dicho sea de paso, quien debe gobernar la iglesia es el Espíritu Santo. Él debe dirigir la iglesia. ¿Verdad? Pero hay pastores que brincan al ritmo que les dice la congregación, porque mire, son los que ven. Y si les dicen algo, Dios guarde. Se van a ofender los hermanitos, entonces se van de la congregación. Y ese pseudo pastor, porque ningún pastor serio, ningún pastor que Dios ha llamado a predicar la verdad, predica por dinero. Y siempre dice la verdad, aunque arriesgue eso. Yo se lo puedo decir, hay mucha gente que estaba en la congregación se ha ido, pero no por otra cosa, sino por hablarle la verdad. Y creen ellos que pueden hacer lo que se les da la gana porque dan sus diezmos. Le pueden aprovechar sus diezmos, guárdeselos, chúpeselos, haga lo que se le dé la gana. No es por eso. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto obviamente son mensajes que no son aplaudidos. Los que están del otro lado no quieren decir, gloria a Dios. No. Peor si usted es uno de los que le gusta manejar al pastor. Pastor, yo sugiero que haga tal cosa. Y mire, aquí va otro poquito más de lana. Pero si no hace lo que le decimos nosotros, entonces en vez de aumentarle le vamos a reducir la lana. Y el pastor lanudo deja de predicar la verdad. Y también Dios se va a encargar de eso.
Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, de alguna manera, ellos habían dado a entender eso. Y apareció un joven de la tribu de Judá, la cual era levita, verso 7, forastero. El hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. Llegando en su camino al monte Efraín, vino a la casa de Micaía. Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá. Voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Mire esto. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. Hay gente que está detrás de un púlpito no porque Dios lo puso, sino porque lo pusieron los hombres. Hay gente que está detrás de un púlpito porque ellos se pusieron. Y hay gente que está detrás de un púlpito porque Dios los puso. Y hay gente, hermano, que cree que ¿de dónde eres? Es levita. Ahora, hermano, ahora cualquier gente le da entrada a cualquiera, sin darse cuenta que puede ser un sinvergüenza. Saber ni qué pata puso ese huevo. Hay gente que, ¡ay, siervo de Dios! ¡Ah, pero cómo habla, profeta! Usted no sabe si es un hijo del diablo bien hecho. Pero como la gente dejó de orar, ya no tiene discernimiento. Cabal al bolsón, hermano. Y ahí andan los mercenarios llenando su bolsillo de ese tipo de gente. Y a la gente le encanta, hermano, que le profeticen, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí hay gente que anda buscando de congregación en congregación. ¿Sabe qué? Para que lo profeticen. Para que lo peinen y lo despeinen. Es que Dios tiene una palabra. ¿Qué palabra Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que debo de hacer? Ando buscando quien me ore. ¿Por qué no busca usted a Dios? ¿Por qué no decide? ¿Por qué no comienza ayunando, orando, leyendo la palabra, suplicando a Dios que le hable? Y el Dios del cielo, el que dijo, el que a mí viene y no le echo fuera, no tardará, no fallará en hablarle. Porque como la gente anda buscando, ¿va? Es más fácil ir a buscar la comida sintética, ¿va, hermano? Hoy por hoy, la comida rápida, ¿va, hermano? Antes, hermano, antes de que saliera la comida rápida, había que esperar su tiempo para que estuviera la cocción, que la señora hiciera su comidita. Hoy usted tiene hambre, solo va a un lugar de comida rápida, ya los minutos usted ya tiene su comida. Aunque lo ponga como que es un globo, ¿va? Porque el que come mucha comida chatarra termina como que es un globo. ¿No? Y ese es el punto. Y al darse cuenta de esa manera, podemos entender algo que son muy interesante. ¿Por qué razón? Porque este hombre había aparecido de esa manera. Agradó pues a levita, verso 11, morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró a levita, aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Y aquí quiero que note algo que es muy importante. He escogido esta historia porque es una historia muy interesante y la he llevado rápido por asunto de tiempo, pero aquí es algo muy interesante. Micaía creyó que por el hombre ser levita ya estaba hecho. Hay gente que por el simple hecho de asistir a una congregación y por decir que es miembro de una organización o denominación, creen que ya están hechos. Mire, hay gente sentada en una silla en iglesia que va camino al infierno. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Hay gente con privilegio en una iglesia que van camino al infierno. Porque no por el simple hecho de pertenecer a una organización, yo estoy hecho. Micaía creyó que por el hecho de tener un levita en su casa, Dios lo iba a prosperar y lo iba a bendecir.
No crea usted que por el hecho de asistir a una congregación y decir que usted pertenece a una congregación y decir que tiene pastor, usted ya está hecho. Y por eso que usted pueda decir que Dios lo va a bendecir. No es verdad. Usted puede asistir a la mejor iglesia. Bueno, si se puede hablar de mejor. Dios lo va a prosperar a usted. Me va a prosperar a mí. A la medida que nosotros le busquemos y dediquemos nuestra vida a su servicio y obedezcamos su palabra. En esa medida, usted y yo seremos bendecidos. No por el simple hecho de pertenecer a una iglesia, porque allí es donde mucha gente dice, hasta lo dicen con orgullo, yo pertenezco a tal denominación, yo pertenezco a tal organización. ¿Verdad? Y algunos que lo han llevado a otro nivel, así bien fuerte. ¿Verdad? El Señor fue contundente cuando dijo: a nadie llamen Padre, porque solo uno hay Padre. ¿Verdad? Y hay algunos que lo dicen hasta, ¿verdad? Mi Padre Espiritual. Bueno, es asunto de ellos, ¿verdad? Pero lo dicen con tal orgullo, con tal forma. Y algunos que han sido más drásticos en el asunto, ¿verdad? Si usted no pertenece a una congregación donde se muevan los 5 ministerios, según la creencia de estas personas, usted está perdiendo su tiempo. Qué ingratos, qué injustos. Porque la salvación estriba en creer en el Señor y haberlo recibido como su único y suficiente Salvador. Y vivir para Él, por supuesto. Y lo que hemos estado platicando. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y es ahí donde podemos darnos cuenta de muchas cosas que son importantes. ¿Importantes para qué? Para que usted y yo podamos crecer en el conocimiento de la verdad. No podemos confundir una cosa con la otra. Hermano, en la casa de Dios no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Y en su vida espiritual es igual. Usted y yo no podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana en nuestra vida espiritual. No es así. Como ya creí, como ya recibí la salvación, yo puedo hacer lo que se me venga en gana. No es cierto. No es verdad. Tiene que vivir para Dios. Tiene que caminar según Dios. Y esa es la palabra de fe. Esa es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. La pregunta aquí estriba en algo muy interesante. ¿Por qué la gente hace ídolos? ¿Por qué la gente hace ídolos? Primero, la gente busca a alguien que lo proteja. Recuérdese usted que en el asunto de la fe, nosotros dependemos de Dios. Y Él es nuestro protector. Fuera de las manos de Dios estamos vulnerables. Pero para todos aquellos que tenemos la fe, sabemos que dependemos de Dios y que Él nos protege, que Él nos cuida. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Y por eso, en el capítulo 31 del libro de Génesis, verso 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Labán tenía, por la influencia cananea, tenían una serie de muñequitos. Y Raquel, la esposa de Jacob, cuando se fueron de casa, se llevó los muñequitos. ¿Para qué se los llevó? ¿Para qué le iban a servir? Mire, y no el único Dios era el Dios verdadero. Jehová de los ejércitos es su nombre y no hay otro. Entonces, ¿para qué se los iba a llevar? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y cuando Labán se dio cuenta de que le faltaban sus muñequitos, sus ídolos, sus terafines, hermano, se fue a buscarlos.
Y cuando alcanzó, pues como Jacob no sabía nada, puede registrar a todos. No es que mis hijos se me perdieron. Y en el verso 34, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no los halló. O sea, el asunto de las mujeres, ¿verdad? El asunto que viene cada mes para ellas. Ella le dijo que estaba en ese periodo, entonces se sentó. Pero debajo de ella estaban los ídolos. ¿Sobre dónde está sentado usted? Bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores, en silla de burladores. Hermano, bienaventurado aquel hermano que su único fin es Dios. Raquel era la esposa de Jacob y eran conocedores del Señor, el único Dios verdadero, el único Dios que existe. Jehová de los ejércitos es su santo y poderoso nombre. Bendito sea el nombre del Señor. No hay otro, no existe otro. Alabado sea el nombre del Señor. La gente proclame que hay ídolos de esto y del otro, digan lo que quieran. Hay un solo Dios, uno solamente, poderosísimo, creador de todo lo que existe. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y se sentó sobre los ídolos. Gloria a Dios. Hay mucha gente, hermano, que dice conocer a Dios, pero está sentada en una gama de ídolos. Ídolos es todo aquello que te aparta de la presencia y de la comunión con Dios. ¿En dónde estás sentado? ¿Quién es tu Dios? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Luego en el capítulo 35, versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Raquel se sentó sobre ellos, pero ahora viene Jacob y Jacob los enterró. Mire, hermano, ¿qué hay que hacer con los ídolos? Enterrarlos, sepultarlos. O sea, ¿cuál es la figura? Usted sabe que cuando alguien muere, ¿qué hacen? Lo entierran, lo sepultan. Ya no hay más memoria de ellos en el sentido, ya dejó esta tierra. Con todo lo que es idolatría, nosotros debemos enterrarlos, sepultarlos, que pasen a ser historia, al único Dios que adoraremos, al único Dios que alabaremos, al único Dios que serviremos, es el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Sea el nombre de Cristo glorificado. Alabado sea el nombre de Jesús. Por esta razón, muchos hermanos han fracasado en su vida de fe. ¿Sabe por qué han fracasado en su vida de fe? Porque han puesto su confianza en un montón de ídolos. Y cuando hablo de este tipo de ídolos, aquí eran muñecos, eran terafines de diferentes formas, de diferentes maneras. Cada uno servía para un propósito en particular. Pero hablando espiritualmente, hermano, ¿qué es lo que te aparta del Dios Todopoderoso? ¿Cuáles son esos ídolos? ¿En dónde estás sentado? Aquí hay un reto. O te sientas sobre ellos o los entierras. Una de dos. Pero no podemos tener terafines y pretender adorar al Señor.
No podemos pretender dejar a Dios en segundo lugar. Él es el primero. Él debe ser el primero en nuestra vida. Lo demás es secundario. Y especificándolo un poco más, para muchos su ídolo es su trabajo. No tienen tiempo para Dios, pues su trabajo los absorbe. Su trabajo es tan grande, tienen que ganar dinero, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que hay que trabajar, pero hay gente, hermano, que ya son trabajólogos. O sea, les interesa ganar dinero, aún así tengan que sacrificar a su familia. Y aún así tengan que sacrificar su vida de fe. Hay gente que trabaja, hermano, que nunca tienen tiempo para Dios. Conozco de personas que no hay tiempo para Dios, solo tiempo para el trabajo. Trabajo, trabajo y más trabajo. Y más trabajo. ¿Verdad? Y de darle a Dios ni hablemos. Por eso es gente, hermano, que usted los ve que trabajan, hermano, hasta el cansancio. Y no prosperan. Y no pasan. Y no mejoran. Y no avanzan. Porque no solo le quitaron el tiempo a Dios, sino que también dejaron de darle lo que a Dios le pertenece, lo que es de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Algo que debe quedar claro para un creyente, y no hay que estarlo repitiendo, pero a veces es necesario. La ofrenda y el diezmo no es del pastor, no es de la iglesia. ¿De quién es? Es del Señor. De Él es. Así de sencillo. Y uno puede argumentar lo que usted quiera y decir lo que a usted le parezca. Pero hermano, la palabra del Señor no la podemos obviar, no podemos quitar ese tipo de cosas que son muy interesantes. Ya para ir concluyendo, en el libro de Ezequiel, capítulo 21, en su versículo número 21, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ezequiel, capítulo 21, verso 21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. ¿Sabe qué significa de eso? Cuando la gente es supersticiosa, cuando la gente es idólatra, ya no confía en el discernimiento de Dios. La Biblia nos habla al respecto. Nos dice de que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Cuando usted esté en una encrucijada, cuando yo estoy en una encrucijada, ¿qué debo de hacer? Buscar a Dios, pedirle a Dios que me ilumine, pedirle a Dios que abra mis sentidos para darme cuenta qué es lo que yo necesito, hacia dónde voy, qué debo de hacer, qué debo de hablar, cómo debo comportarme. Esa es la finalidad. Pero ¿para qué se utilizaban los ídolos según este pasaje? Para la adivinación. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Hay gente que todavía a estas alturas dependen del horóscopo. Usted dirá, no hombre, si ya estamos en el tercer milenio. Sí, pero hay gente que todavía depende del horóscopo. ¿Verdad? Gente que todavía cree en ese tipo de cosas. Todo eso son mentiras de Satanás, por supuesto, para engañar a las personas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y de alguna manera la gente llega a poner su confianza en este tipo de cosas, en la adivinación, unos que piden señales. Mire, deje de pedirle señales a Dios porque el diablo lo puede engañar. Si esto es de Dios, que Dios me dio una señal. Si es que eso pasó con Gedeón,
en el tiempo antiguo. Pero hoy no tenemos que guiarnos por señales. Hoy tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo. Busque a Dios de corazón. Pídale a Dios discernimiento. Pídale a Dios que la puerta que está cerrada se abre y la puerta que no es de Él se cierre. Y punto. Por la fe, Dios lo hará. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Así lo hará el Señor. No necesita usted de adivinación. No necesita usted caer en el sortílego. Alabado sea el nombre del Señor. Si amanece lloviznando es la voluntad de Dios. Si amanece soleado a tal hora, hermano, por el amor de Dios. Mira, si la patoja que yo quiero para los solteros aparece con una flor en la cabeza, con una rosa pegada en la cabeza o con una rosa pegada en la blusa, esa es mi esposa. Y el diablo te puede poner una Dalila con una rosa de esa manera. Y te casas y vas al fracaso rotundo. Y después, Señor, pero yo te pedí señal. Y la señal de la rosa, sí, pero esa rosa estaba ya mala. ¿Cuántos han fracasado por pedir señales? ¿Cuántos están hundidos pero en el fango por pedir señales? Señor, si tú me hablas de esta manera, deje de pedir eso. El diablo lo puede seducir, lo puede engañar. El diablo no puede imitar lo del Espíritu Santo. Es imitador en todo, pero el Espíritu Santo no. Y si usted le pide a Dios, Señor, revélame. Y esto me lleva a un pasaje muy interesante. ¿Se recuerda usted cuando la estatua de Nabucodonosor? El edicto fue claro, ¿verdad? Él tuvo un sueño y todos llegaron, todos los adivinos y agoreros. Estos eran listos, hermano. Le dijeron, oh rey, dinos tu sueño y te lo vamos a interpretar. De alguna manera el Señor sabía y puso en el corazón de Nabucodonosor el rey. Dijo, no les voy a decir el sueño. Ustedes me lo van a decir y me van a dar la interpretación. Hicieron un montón de argumentos, hermano. Igual eran los egipcios. Tiraban la pata de conejo, tiraban la pata de no sé qué, aquí y allá. Cuando dice ahí que vio el hígado, ¿verdad? Mataban un becerro y lo abrían y le sacaban la parte del hígado. Y ellos tenían su manera, pues, para ver el sortílego, la manera de adivinación. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios que usted y yo ya no tenemos que andar matando corderos, ni andar cazando conejos, ¿verdad? Ni andar con un limón, ni con un partido en cruz y con un ramo de chilca o metido en el pantalón con una bolsita amarrada, porque eso es buena suerte. Señor, reprenda al diablo. Y toda esa basura la gente la cree. Busque a Dios y Dios le hablará. Y dice la palabra que cuando llegó a oídos, porque todos tenían precio en su cabeza, eso incluía a Daniel y a los 3 jovencitos, dice la Biblia que él pidió que le dieran oportunidad. Y él pidió hablar con el jefe de que él iba a orar a su Dios. ¿Y qué le pidió Daniel al Señor? Que le mostrara cuál era el sueño que había tenido Nabucodonosor. A continuación, ¿qué pasó? Se concertaron. Mire que ahí está la clave, mire, hermano. Se concertaron. Daniel le habló a los 3 jovencitos en sus nombres babilónicos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Se concertaron y los 4 oraron al Señor para que Dios les diera la interpretación. Mire, hermano, ¿dónde está el poder? En la oración unida. Una oración unida es una oración poderosísima. Y todos pidiendo lo mismo. ¿Verdad? Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, ¿sabe cuál es el problema de la gente que ora? Que se reúne a orar, que no se ponen de acuerdo. ¿Verdad?
en los años que yo debo servir al Señor, he observado eso, ¿verdad? Llamamos a la gente que vamos a orar por tal cosa. Y resulta que cuando uno los escucha, uno está orando por que Dios le dé chancletas, otro está orando para que Dios le dé salud, otro está orando para que Dios le dé trabajo, otro está orando para que Dios le dé mujer, otro le está orando para que Dios se la quite. Gloria al Señor. No se ponen de acuerdo aquí en la unidad. Los cuatro se pusieron de acuerdo. Señor, revélanos el sueño. Señor, revélanos el sueño. Y Dios le reveló el sueño a Daniel. Aleluya. Y a continuación interpretó el sueño, y a continuación Nabucodonosor puso en alta estima a Daniel y por ende a los tres jovencitos, y dice que pasaron a ser gobernadores de algunas provincias. El que busca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted decida buscar a Dios, no solo Dios le va a dar la respuesta que usted anda buscando, sino que le va a añadir algo más a esa tremenda bendición. Antes del sueño, no era nada. Después del sueño y su interpretación, ahora pasan a ser gobernantes de algunas ciudades. Con razón dice la palabra, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Cuando usted busque a Dios, y lo mismo hizo Nehemías. Con eso termino. Nehemías estaba angustiado, ayunó, oró, y cuando se presentó al rey, el rey le preguntó porque vio su rostro mudado. Le dijo, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Y él dijo, no. Le dio pesar que habían venido noticias de que la casa de Dios, el pueblo de Dios, estaba en ruinas. ¿Sabe qué pasó a continuación? Dios tocó el corazón del rey y le dio cartas y todo lo que necesitaba para ir a reconstruir Jerusalén. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted ora al Dios vivo, al único Dios que tiene respuestas, Dios moverá voluntades. Dios moverá voluntades cuando usted ora de corazón a un Dios que sabe escuchar la oración y que le da respuesta. Movió la voluntad. Yo siempre he creído que Dios mueve voluntades. Dios mueve voluntades. Quizás nadie te quiere ayudar. Quizás nadie te quiere apoyar. Pero en persistencia de tu oración, Dios comienza a mover voluntades. Y gente que no tenía ni la más mínima de apoyarte ni de ayudarte, te comienzan a apoyar y te comienzan a ayudar. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la palabra de Dios para esta noche y que teníamos en nuestro corazón. Con el favor de Dios, el día domingo estaremos hablando de otro tema muy interesante. No se lo pierda. En el nombre maravilloso del Señor. Que el Señor lo bendiga, lo guarde y será hasta pronto. En el nombre de Jesús. Amén.